tengo que decirles que cuando Jackie me propuso el tema, me asustó. Y sobre todo porque es un tema muy picante, por así decir, y que como sacerdote todo el tiempo me están interpelando sobre ese tema, ¿no? ¿Qué va a ser de este mundo? ¿Qué va a ser de la vida? ¿Cómo vivir este tiempo? Entonces uno dice, ¿cuándo va a terminar? ¿Qué sé yo? No lo sé cuándo va a terminar, no sé. Y Claro, va a entonces seguir, va a seguir. es todo incertidumbre, y entonces decía que me asusté, porque es mucho más fácil hablar de la Santísima Trinidad que hablar de fe y de la providencia divina en estos días. Entonces, la idea es eso, tratar de tirar algunas ideas para poder llegar, no digo sobrevolar el tema, porque no se trata de sobrevolarlo, sino de tirar algunas coordenadas para saber más o menos cómo moverse. Lo primero que me venía a la cabeza era empezar con algo que es muy importante. La incertidumbre me habla por pura definición de la falta de certezas. Y ya vamos a llegar después a lo largo de toda la clase, pero no nos gusta vivir sin certezas. Queremos tener la realidad más o menos bajo control, por no decir que queremos tenerlo todo controlado. Y acá va a depender mucho también de la personalidad de cada una. Hay algunos que somos muy racionales y nos gusta tener todo más o menos entendido, lo que sucede a nuestro alrededor. Y justamente lo que no tenemos en esta época son certezas. Y decía que es un tema importante arrancar con esa palabra porque a veces, imagínense antes de la pandemia, ¿no? Si uno tenía más o menos la situación familiar arreglada, más o menos la vida laboral arreglada, más o menos la situación económica arreglada, sabía cómo moverse y entonces eso le permitía una cierta soltura y poder vivir sin demasiados apuros. De repente hay un factor disruptivo que cambia el paisaje totalmente y entonces se nos mueve el piso, perdemos las referencias, perdemos el control y nos da la impresión de que la vida es un gran misterio. Y entonces lo quería empezar con esas palabras. La vida es un misterio. Es una realidad infinitamente rica que nos parece a veces que la tenemos bajo control, pero que no la tenemos bajo control, sino que por el contrario hay una serie de cosas que más o menos fluyen y entonces nos sentimos más o menos cómodos en ese ambiente y por ahí tenemos otras cosas que nos intranquilizan, pero tenemos que asumir que pueden pasar cosas como la pandemia o como otras cosas, ¿eh? Como un problema de salud o un problema familiar o un problema de alguien querido del que uno no tiene control, por decirlo de alguna manera. Y entonces, lo importante es saber que la vida es un misterio. La vida es algo infinitamente rico que nos sorprende, que nos ilusiona, que a veces nos asusta y que muchas veces nos sentimos cómodos en determinadas circunstancias. Y entonces, cuando todo va bien, vivimos sin demasiado problema. Es decir, fluimos con más o menos altibajos de cosas que se resuelven o que no se resuelven, pero más o menos la vida funciona. El problema es cuando empiezan los problemas, hay algo dentro nuestro que se revela. Uno más o menos intenta manotear, ¿no? No sé, pongamos un ejemplo así como muy banal, ¿no? De repente escucho ruido de agua y entonces me acerco a la cocina y hay un caño que está perdiendo a chorros. Y entonces uno dice, uy, se hace un nudo en el estómago, pero inmediatamente la cabeza reacciona, trato de saber si hay una llave de agua, trato de cerrarla, llamo al plomero, llamo al encargado del edificio, si estoy en un edificio, pido ayuda a alguien y entonces ya me puse en funcionamiento, entiendo el problema y entonces hay algo dentro mío que reacciona de un modo visceral. A mí me gusta hablar de las tripas, porque no somos solamente cerebros, sino que también a veces se nos hace un nudo en la boca del estómago, un nudo en la panza, cuando las cosas no empiezan a no funcionar como a mí me gusta. Entonces entramos en situaciones de estrés
de asombro problemático y nos ponemos nerviosos. Y ahí hay algo importante, y es que frente a esos problemas pensamos que no nos lo merecemos. Es decir, todo debería estar bajo control. Y entonces hay algo dentro de mí que se revela y es lo que, a veces no nos damos cuenta, pero tenemos en la cabeza como una especie, es horrible, la foto que estaba buscando otra menos explícita, pero tenemos en la cabeza como una especie de computadora que quiere tenerlo todo controlado, todos los circuitos en funcionamiento y que trate de solucionar de algún modo los problemas que me traen, el nudo en la panza, los tirones en las cervicales, el dolor de cabeza, cada uno nos agarrará por lados distintos. Hay algo que es muy importante y es que pensamos que las cosas deberían ser de otro modo. Y esto es porque tenemos, y esto perdonen si es un poco así medio filosófico, pero tenemos una mentalidad muy racionalista. Pensamos que todo en el mundo se entiende, debería entenderse, debería funcionar más o menos como uno piensa que debería funcionar, y esto es todavía más complicado. Tenemos una mentalidad instrumental, es decir, que todo lo que está a mi alrededor yo tengo que saber manejarlo. Perdonen las mamás, pero a veces con los hijos uno tiene una mentalidad instrumental. Y los chicos tienen que portarse de una manera determinada. Y entonces uno tiene que darse cuenta de que ese pensamiento de que todo tiene que ser manejable o controlable es un error, porque la vida es un misterio. Y entonces hay una serie de cosas que yo más o menos puedo de alguna forma organizarlas y otras no. Ponía ejemplos antes, no los repito. Tener bajo control el trabajo. Y entonces clientes, proveedores, relaciones con los jefes, a nivel familiar. Tener las relaciones con el marido, con los hijos, más o menos dentro de determinados cánones en los cuales yo entiendo qué es lo que pasa y entonces es importante que yo tenga también eso de alguna manera bajo control. Los hijos, decía antes, ¿no? Que respondan a una serie de criterios según la educación que les di y entonces me encanta cuando todo va bien, estoy chocho con ellos y a veces querría matarlos y no va como pasando de un lado a otro. Querría que la salud funcionara de una determinada manera, que la casa funcionara de una determinada manera. Fíjense la salud, por ejemplo, que tenemos en la cultura contemporánea una especie de culto, ¿no? De una medicina preventiva, todo el tiempo, con esto del virus, eh, estar saludablemente en casa, la comida saludable, toda una serie de cosas que todo lo que quieren en el fondo es asegurarnos en que todo tiene que funcionar según como está previsto. Corrigiendo la frase, todo debería funcionar como yo lo he previsto. Y entonces ahí empiezan los problemas, porque, repito, vuelvo al primer casillero. La vida es un misterio, es decir, no funciona según los cánones que yo le marco, sino que funciona de otros modos. Y entonces tengo que plantarme frente a la vida, como digo, como algo que puede sorprenderme y que de hecho muchas veces va a sorprenderme. Y tengo que tener como la seguridad de que eso forma parte de la vida, es decir, saber que la realidad no es controlable, no voy a poder yo hacerla funcionar a mi gusto, y la vida es lo suficientemente linda como para que yo pueda disfrutar de ella, aun cuando hay cosas que no puedo controlar, porque la vida es así, no la puedo controlar. Entonces, cuando alguien diga, estoy perdiendo el control, me pongo nervioso, lo primero que tengo que decirme es, como se decía antes, sorry, no podés tenerlo todo bajo control. Eso es lo que vos pensás, pero la vida no es así, el mundo no es así. Y cada una de esas cosas, el trabajo, la pareja, los hijos, la casa, hasta las tuberías de la casa, son un misterio. La vida tiene una riqueza que es inabarcable y que es incontrolable. Y tengo que aprender a moverme dentro de esa realidad porque la realidad es así. Entonces, debería ser bastante normal que yo supiera que debo aprender a vivir en la incertidumbre, porque la vida es así, es incierta en gran medida. Entonces, dice, bueno, la vida es un misterio, la vida es incontrolable.
¿Es como estar todo el tiempo al borde de un precipicio? ¿Es como estar siempre en una situación de absoluta inseguridad? No. ¿Es un misterio caótico el mundo en el que me muevo? No, hay una cierta racionalidad, puedo funcionar con una cierta tranquilidad dentro de, de ese conocimiento, pero es cierto que hay una vida por delante que está como muy, muy dispuesta a sorprenderme. Yo no sé si había puesto por acá, por ahí venía después, pero me adelanto, ¿no? Me acuerdo son todas mucho más jóvenes que yo, pero en los años 80, cuando yo era adolescente, había una radio que se puso de moda, que ahora no es lo mismo de antes, que era la famosa radio Millennium. Entonces se dedicaban a tirar mensajes con contenido humano, con contenido religioso, muchas de ellas, todo, sobre todo de inspiración judeocristiana, por decirlo de alguna manera. Y entonces había una frase que a mí me encantó, me quedó grabada, haberla escuchado una sola vez en la radio. Decía, entusiasmate con el vértigo de tener toda la vida por delante. Uno puede mirar hacia el precipicio y decir, bueno, mi vida va a ser siempre así, vivir al borde de, del aparente desastre. No, la vida es de alguna manera un funcionar haciendo equilibrio en medio de un mundo inestable. Siempre me dio una gran impresión esas personas que están cruzando entre edificios por una cuerda, ¿no? Fíjense cómo entre los pies del personaje aparece la cúspide de un edificio, está altísimo esa persona. Y mira para abajo y le agarra un enorme vértigo. Acá me acuerdo lo que me dijo una vez una chica, uno aprende mucho, ¿no? De la gente con la que habla. Y entonces lo que me decía es que se sentía eso, pasando de un lado a otro de un edificio por una cuerda, haciendo equilibrio, con una viga que más o menos le daba una cierta seguridad, una cierta estabilidad, y que cuando miraba para abajo se llenaba de vértigo. Pero en un determinado momento se dio cuenta de que siempre miraba para abajo y le faltaba tal vez más importante, que era mirar para arriba, porque se había dado cuenta de que estaba caminando en el vértigo, pero tenía una seguridad que le venía de arriba y podía tal vez tener miedo de caerse, pero se había dado cuenta de que estaba siempre agarrada de Dios y que Dios siempre la iba a proteger. Y entonces ella había sacado la conclusión, yo la compré y me la repito y me la acuerdo, esto podría haber pasado como hace 10, 15 años. Que cuando estoy mirando para abajo y veo que las cosas se me van de las manos, miro para arriba y digo, no se me van de las manos, no se te van a ir de tus manos, ¿no? De las mías puede ser, pero a ver si puedo yo aprender a funcionar de un modo nuevo, ¿no? En la realidad es un misterio, vivo en un cierto vértigo, pero no vivo en un mundo caótico, sino que vivo en un mundo en el cual hay una realidad de fondo, que es la más fuerte que tengo, y es la existencia de un Dios que es mi Padre. Y entonces, depende a dónde yo mire, voy a sentirme más o menos seguro, voy a sentirme más o menos asustado de lo que pueda tener por delante, porque desafíos voy a tener. Soy hijo de un Dios que es amor. Y tengo que darle vueltas, tengo que recordarlo, tengo que responderle a mi nudo en la panza con esa realidad. Un Dios que es amor, pero, y acá pongo un pero, no me deja que yo lo controle. Porque también a mí me gustaría muchas veces decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer. Perdónenme, no se sientan agredidas, pero cada vez que uno se queja, en el fondo le está diciendo a Dios, Dios, el mundo no tiene que ser así, tiene que ser como yo digo. No se tiene que romper hoy el caño, no tiene que contagiarse mi marido de COVID, no tiene que, entonces uno va haciendo como la lista y Dios dice, bueno, 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 como si fuera una especie de servidor que está dispuesto a resolverme todos los problemas. La vida es un misterio, no es un misterio caótico, sino que hay un designio, un destino de amor detrás de toda la existencia de cada hombre, de cada varón, de cada mujer. Hay un destino que de alguna forma está protegido por un Padre que es Dios. Eso no me asegura que no voy a tener problemas, pero me da una referencia para saber hacia dónde mirar cuando tengo problemas. Hay una palabra que define todo esto y es la palabra humildad. El hombre contemporáneo, y todos los que estamos acá, varones y mujeres, somos personas contemporáneas, tenemos
una enorme rebelión contra la humildad, porque pensamos que tenemos que ser autosuficientes. Y entonces aquello que no responde, vuelvo a lo de antes, ¿no? A lo que según mi entender debería ser, entonces me rebelo. La ciencia contemporánea tiene una enorme soberbia porque piensa que puede dar respuesta de todas las cosas y no se da cuenta. Estoy pensando ahora en un famoso sociólogo de un libro que es un bestseller contemporáneo, lo cito, ya que estamos, el libro se llama Homo sapiens, Homo Deus. En ese libro decía, se acabaron las épocas de las pandemias. Al año siguiente de la producción del libro se disparó el COVID. O decir, vos que sos una especie del profeta contemporáneo que nos decís cómo se va a arreglar el planeta, te cuesta horrores decir, me equivoqué, no tengo ni idea de lo que estaba sucediendo, porque para mí la vida no es controlable. A ver si es capaz, porque lo he escuchado también a posteriori hablar, y no aprende, en ningún momento hizo un mea culpa, por decirlo de alguna manera. La vida es un misterio que pende de un Dios que es amor y tengo que aprender a vivir la vida como un regalo con sorpresas. Y esas sorpresas a veces me gustan, otras veces me desconciertan. Pero tengo que aprender a vivir también esos desafíos que pueden ser menos simpáticos con confianza. Acá ya me estoy metiendo en la respuesta que le voy dando a la incertidumbre. Es mirar a mi Padre Dios y caminar por el precipicio, viendo dónde pongo los pies. Había una foto que encontré buscando imágenes. Había los pies de una mujer en una cuerda como esta, pero estaba con zapatos de taco alto, de taquito en aguja. Entonces estaba como tratando de apoyar la patita con la aguja, hubiera podido ponerla, ¿no? Tengo que ver dónde pongo, dónde apoyo los pies, tengo que pensar, tengo que calcular de alguna manera lo que voy a vivir, pero tengo que saber que no tengo todo bajo control y que entonces la vida me va a dar sorpresas. Volviendo un poco a nuestra reacción cuando las cosas se nos van de las manos, hay una especie de sobreentendido, ¿no? Es decir, las cosas no pueden ir mal porque yo dentro siento que estoy hecho para el orden, para la felicidad, digámoslo con todas las palabras. Y cuando algo rompe mi felicidad, entonces yo siento una actitud interior muy fuerte que no la controlo, que lo que me dice es, esto no es justo. Frente a esa pregunta, frente a esa reacción, se me ocurren varias posibilidades. Una es la actitud del cínico, y la de decir, bueno, la vida es una porquería, bancátela como viene, aguantatela, es así. Y entonces trato de tomar distancia de las cosas y vivo desapegado de mis ventajas, de mis desventajas, de las cosas que me salen bien, de las que me salen mal. Una segunda actitud que se me ocurría es la del resignado. Digo, bueno, la vida es complicada, la llevo como puedo y entonces más o menos me voy quejando por la vida porque todo está tan complicado y la vivo como viene. Y una tercera posibilidad que se me ocurre, y es la que quiero proponer, es la de vivir esa vida llena de sorpresas con fe. Es decir, tratando de darle vueltas a lo que supone una verdad tan profunda como que Dios es mi Padre, que tengo algo más de lo que tienen los demás, que una persona, un cínico no sabe que hay un Dios que lo protege, un resignado no sabe que hay belleza detrás de las cosas, de los desafíos que puede tener, y yo lo que trato es de descubrir el medio vaso lleno que tengo detrás de ese problema que puedo llegar a tener. Una mirada de fe que sabe mirar para arriba y que sabe, me gustaba esta imagen de niños, porque los niños en cuanto tienen un problema miran a los padres y se saben cubiertos. Jesús nos decía que tenemos que ser como niños, no porque no tengamos que pensar las cosas, sino porque tenemos que aprender a saber dónde están nuestras seguridades. Y, y entonces voy como entendiendo lo que supone saber que puede darse vuelta el mundo, pero yo camino sereno porque Dios está conmigo. Piensen en el ejemplo de tantos cristianos que vivieron en situaciones enormemente dramáticas, en un campo de concentración, torturados por su fe, mártires contemporáneos en algún país de integralismo islámico que los torturan para que abandonen su fe. Y son gente que desde su humildad dicen, yo no soy nadie, no soy nada, pero no puedo renunciar a lo más profundo que tengo. Y entonces miro a Dios y puede ser que me quiten la vida, pero voy a poder llevarlo de otra manera que tal vez ni yo mismo sé cómo es.
Y entonces es cuando voy empezando, por así decir, a enterarme cómo debería ser mi vida. Mirar al cielo y darme cuenta de que estoy protegido, de que mi vida está en las manos de Dios. Hay una frasecita que se le atribuye a muchas personas, ¿no? No sé cuál es la fuente original. Una vez me dijeron que era del Padre Pío, verdaderamente no lo sé. Pero me decía también, una señora me decía, la frase dice así: dejar el pasado en las manos misericordiosas de Dios, dejar el futuro en las manos providentes de Dios y vivir el presente en las manos amorosas de Dios. Estoy en las manos de Dios. Fíjense esa imagen en la cual aparecen unas manos de un niño firmemente apoyadas en las manos de su padre, que para él son una seguridad. ¿Tiene todo resuelto? En cierta medida sí, porque sabe dónde poner su seguridad. Y tal vez sea su papá el que tenga, o su mamá la que tenga que buscar el remedio, la solución de los problemas. Pero la fe me abre a una realidad que es tan verdadera como la salida del sol cada mañana, como la cantidad de plata que tengo en la cuenta de banco, como la cantidad de comida que tengo en la heladera. Es decir, es algo tangible y real. Tengo que aprender a vivirlo así. Porque si no, la fe queda como una especie de referencia, por ejemplo, para sugestionarme, ¿no? Y no darme manija. No, no es eso. Dios existe, es un Padre, y es cierto que las cosas no salen como exactamente yo quiero, pero me voy dando cuenta de que hay algo detrás de mi vida y que me da una seguridad que yo no puedo tener. Hay un par de modelos que son muy importantes en la vida de la iglesia, y una es la de Abraham. Un rápido repaso de dos personajes, ¿no? Abraham era un pastor del siglo XX antes de Cristo, 2000 años antes de Cristo, que formaba parte de un clan más o menos acomodado. En esa época ya había ciudades, pero sobre todo se funcionaba con relaciones, y los clanes eran un punto de referencia muy importante. Y entonces se le aparece Dios y le dice: abandoná la casa de tu padre y ponete en camino hacia una tierra que yo te voy a dar. Y aquel hombre tuvo que abandonar la seguridad de su clan, que también era defensa contra los robos, contra la violencia que se vivía en muchos ambientes. Tuvo que dejar su seguridad de los espacios conocidos. Y se puso en camino, salió de actualmente de lo que es Irak, remontó toda la Mesopotamia y bajó por las tierras de Palestina, de Canaán entonces, guiado de la mano de Dios, soltándose de todas las seguridades. Entonces pensá vos cuáles son tus seguridades, yo pienso cuáles son las mías, ¿no? Mi familia, mi situación económica, mis relaciones sociales. ¿Estarías dispuesto a dejarlas por una invitación de Dios? Y entonces, ahí me doy cuenta, ¿no? De dónde tengo puesta mi confianza. Porque en cuanto pierdo o la situación económica o la salud, entonces noto que todo se me mueve. Otro ejemplo que siempre cabe meditarlo mejor es el ejemplo de nuestra Madre Santa María. Una mujer que se le aparece un ángel y le dice un mensaje tan insólito como que vas a ser la Madre de Dios si querés, y basta que digas que sí. Ella tenía un propósito de virginidad, según lo que entendemos, y pregunta un par de preguntas como para saber cómo va a ser eso, y después lo que hace es: hágase en mí según tu palabra. ¿Sos capaz de decirle ay, mira, esto no es una infidencia porque le pedí permiso, ¿no? Pero una vez estaba, no digo sino en la confesión, y entonces le puse como penitencia a una señora a rezar un Padre Nuestro. Y entonces es un gesto con un ruido, una protesta, ¿no? Digo, ¿por qué la protesta? Y no es fácil. ¿Cómo que no es fácil? Le digo, el Padre Nuestro. Y sí, padre, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. A mí no me gusta eso. Empecé a reír y dije, bueno, está bien. Es cierto, es potente. Cuando lo rezamos en serio, es potente. La Virgen le dice que sea lo que vos querés. No le preguntó si lo sabía José, qué iba a pasar cuando supiera que estaba embarazada y José no tenía nada que ver. No sabía si le iban a echar de la familia, no sabía dónde iban a vivir. Después tuvieron que irse a Egipto, después tuvieron que volver de Egipto, después no sabía, es decir, una mujer que se pone en las manos de Dios y confía, ¿no? Como el gran icono de lo que es la, la seguridad que la ponemos en otros lados, ¿no?
Entonces, ya como para ir cerrando, porque me parece que es un tema que podemos seguir infinitamente, pero a veces tenemos que hacer un acto de soltar nuestras seguridades y decirle a Dios, me pongo en tus manos. Yo cuando rezo el Ángelus al mediodía me encanta decirle así, hágase en mí según tu palabra. Entonces, sé que me puedo sorprender, de hecho me voy a sorprender igual, pero una cosa es que yo me ponga en las manos de Dios y otra cosa es que yo, por así decir, me lance a una vida de vértigo que no tiene mucho sentido, ¿no? Unas palabritas de Ratzinger me gustaron mucho. Él decía, el que se sabe en las manos de Dios, si se cae, caerá en las manos de Dios. Una cosa como para rezarla y buscar una seguridad que no esté en ideas. Fíjense, estoy hablando de fe, y la fe no es ideas que me convenzan, sino un amor, una persona. Un chiquito confía en su padre, no en ideas. Eso es fe. Yo confío en Dios mi Padre, no en que las cosas se van a resolver según yo las entiendo y según yo intento controlarlas, ¿no? Y con esto termino. La vida de oración, la vida cristiana, ¿nos resuelve algún problema que otros no pueden resolver? Sí, porque me pone en contacto con la realidad más profunda de la existencia, que otros no conocen, no lo conocen a Dios. Entonces es lógico que tengan dolores en las cervicales, que tengan nudos en la panza y que tengan estrés. ¿Qué pasa cuando un cristiano se estresa? Bueno, hay que decirle que calma, que primero que vaya al médico y después que trate de rezar mejor un poco, con un poquito más de profundidad, como para tratar de entender un poco mejor por dónde vienen las manos, ¿no? Y entonces, ¿se acuerdan cómo rezamos no estamos rezando la hora, habría que rezarla mucho, ¿no? La oración por la patria. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. A mí me gusta corregirla y decir, Jesucristo, Señor de mi historia, te necesitamos. Nos sentimos agobiados y uno podría seguir, ¿no? Bueno, listo. Preguntas, protestas. Me encanta cuando me dice, padre, no me convenció. Digo, no, que no quería convencerte, lo que quería era ayudarte a pensar un poco, porque yo pensé que me iba a dar la solución para poder después vivir tranquilo con todas las ideas claras. Es que justamente se trata de decir, asumir que la vida es un misterio y aprender a vivirlo. Milenio, me radio Milenio, es mi referencia. Padre, le hago una pregunta. Sí. Cuando alguien está pasando por una situación así complicada y no es una persona de mucha fe, ¿cómo transmitir esta seguridad que nosotros los cristianos sentimos? Y la verdad es que a mí me cuesta, a veces no sé cómo, más allá de la propia vida, ¿no? Es que no Que se trata de ir ahí a intentar convencerla de que no tiene que ser racional y que hay otras soluciones. A veces lo más lindo es ponerte al lado y acompañarla, nada más. Mm, Y sí, si te pregunta, responderle con tranquilidad y desde tu propia, ay, cómo me gustaría acordarme, hay una canción que me encanta, del autor de Getsemaní, de Esto que soy, esto te doy, se llama mm, Transparencia. ¿Es en esa? O por ahí sin otra vez ahora me voy a olvidar incluso de la cita, pero dice, no, no es otra, es otra canción, dice, yo no te hablo desde mi seguridad, sino desde lo que intuye y entrevé mi corazón. mm, Yo mm, no te hablo desde la lluvia, te hablo desde mi sed. ujú, Entonces el sí, cristiano no es un sabelotodo, como se decía cuando yo era chico, el repelente niño Vicente, que dice, vos lo que tenés que hacer es rezar, tenés que ir a misa, mm, relájate. Lo que tenés que hacer es ponerte al lado y decir, qué duro lo que estás pasando, te acompaño. ¿Cómo me gustaría voy a rezar por vos? Y entonces uno lo va como acercando a un misterio que supone mm. soltar cosas que no podemos soltar. Ok, gracias, Padre, gracias. De nada. Pero yo tengo que aprender con eso, me encanta esa canción, me encanta, me encanta, me encanta. Sí, la conozco. La estoy tratando de encontrar en Google. Pues la googleo y se las mando después para pasárselas. Ahí está. Chris está hablando, pero está con el micrófono apagado. La letra dice eso que tengo, eso que soy, eso te doy. Esa es otra, ¿eh? Esa es otra. Ah, Es el mismo autor, pero es otra canción. bueno. Es poco conocida. Tiene muchas canciones
están escritas como con el corazón y con la fe, porque las canciones que tienen son buenísimas. Yo tengo bajada 147, para que te hagas una idea, son muchas. Bueno, Bueno, gracias, padre. Yo me tengo que listo. ir. Gracias. La palabra, Gracias. la palabra incertidumbre, bienvenidas al mundo real. Uno lo puede vivir desde una seguridad que no es la de las certezas que me da Sí. la cabeza. Ujú. La lógica. Esto queda grabado, ¿no? Así después lo podemos pasar. Porque había varias amigas mías que no podían venir. Sí, parece que sí. Bueno, bárbaro. Gracias, Bueno, padre. una bendición y hasta la Gracias. próxima. Gracias. Adiós. Gracias, padre. De Chao. nada. Que camine la Virgen María delante de cada uno de nosotros. Y que nos diga cómo se hace. Que nos diga cómo se hace para caminar Eso me gustó más. confiado. Eso me gustó más. Gracias. Gracias a Chao. todos. Gracias, Flor. Gracias por estar ahí. Gracias por organizar. Chao, chao. Muy bueno. Gracias. Bueno, Gracias. Chao, gracias, gracias. chicas. Nos Bueno, la que vemos. lo grabe, páselo. El que lo grabó, Y páselo. queda todo grabado y después lo pasamos. Bueno, vale, buenísimo. Gracias, muchas gracias a todas. Gracias, Gracias por chicas. organizarlo. Bien ahí.